Los que hemos sido vendedores y pulperos sabemos, ¿no? Para pesar. En la palabra de Dios, el sentido espiritual de las balanzas, ¿quién es el que pesa? Es Dios. Amén. ¿Qué pesa Dios en la balanza? Amén. Pero, ¿qué es lo que pone ahí? A un lado. ¿Qué pesa Dios? ¿Qué va a pesar Dios cuando, aquel día cuando Él vuelva? Nuestras obras. Y al otro lado, ¿qué va a haber? ¿Cuál es la pesa de Dios? A un lado van a estar nuestras obras y al otro lado la palabra. Amén. Entonces Dios va a pesar nuestras obras, nuestras acciones. Entonces, por lo tanto, ¿sabe qué? Dice la palabra que debemos examinarnos diariamente. Entonces, pésese diariamente, dígale, Señor, pésame. Y mire cómo está usted, cómo están sus obras, cómo están sus acciones, de acuerdo a la palabra. Amén. Porque mucha gente puede decir muchas cosas, ¿no? Y nos dicen diariamente, ¿no? A veces hablamos, decimos algo y nos dicen, ahí está el hermanito, ¿no? Y eso que es pastor, me dijeron una vez. Entonces a veces decimos cosas o hacemos, pero no podemos juzgar ni que nos juzguen con pensamiento o libros de otras personas. Es la palabra la que tiene que pesarnos. Amén. Entonces yo voy a la palabra y miro si realmente estoy bien. Porque dice la palabra que Dios abomina la pesa injusta. Y cuando habla ahí el proverbio no habla de pesa del mercado, habla de la palabra. Porque a veces somos injustos para juzgar. Entonces la palabra es la pesa justa que necesitamos para pesar nuestras obras y nuestras acciones. Y aquel día Dios nos va a pesar. Amén. Con verdad. Ahora quiero que esta mañana hablemos sobre el incensario. ¿Qué es un incensario? ¿Qué es incienso? Y qué se representa el humo del incienso. Amén. Vamos a empezar con Apocalipsis capítulo 8 versos 3 y 4. Si trajo lapicero, por favor anote, llegue a su casa, revíselo. No deje que el enemigo le quite la semilla en lo que, de aquí a su casa. En el camino. Amén. Apocalipsis 8, 3 y 4 dice así. El otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso de las oraciones de los santos. Amén. Vamos a orar. Dios, te damos la gloria, la honra, te alabamos, te bendecimos, Señor, en esta hermosa mañana que estamos congregados en tu casa. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor, de avivamiento de tu iglesia, de nuestra familia. Te damos gracias por este nuevo tiempo que tú, Señor, has traído a nuestra nación, a nuestras casas. Te damos gracias, Padre, porque nos has sustentado en este tiempo, Señor. Hemos visto tu mano poderosa para suplir nuestras necesidades, Dios. Y ahora también te damos gracias porque tú, Señor, vas a retribuir lo perdido. Por eso te damos la gloria, la honra. Te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Que quede grabada en nuestras mentes, guardada en nuestros corazones, Dios, y que seamos hacedores de ella. Que caiga en buena tierra, Padre. Padre, usa esta vasija como uso honroso. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a otro versículo que está en Salmos. Por favor, vaya a Salmos capítulo 141. El verso 2.
Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y el que acabamos de leer, bueno, vamos a ir a otro versículo de Apocalipsis. Por favor, vaya a capítulo 8 de Apocalipsis. Capítulo 5, verso 8. Dice así: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 4 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de todos los santos. Amén. Entonces, ¿qué es el incienso? Son oración. Cuando la palabra de Dios representa el incienso. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y echaba el incienso en el incensario, ¿no? Y ahí estaban las brasas al rojo vivo, él echaba y empezaba a pasar el humo del incienso delante del altar en el lugar santísimo. Entonces, pero ahora, en este tiempo ya no hacemos esas cosas. Esas cosas prefiguraban lo porvenir. Ahora, la palabra de Dios nos muestra que el incienso es las oraciones. ¿Y el incensario? ¿Qué es el incensario? Perdón, mi hermano. El que está orando, la persona. Nosotros somos los incensarios. Amén. Nosotros somos los incensarios. Cuando oramos, nuestra oración sube. Amén. Y el humo del incienso, las oraciones que están subiendo. Amén. Ahora yo le digo, ¿y el fuego? ¿Qué es el fuego? ¿De dónde sale el fuego para que ese incienso sea quemado en nuestras horas y el humo suba? ¿Qué dice? Nuestra entrega hacia la palabra de Dios. ¿Qué dicen? A ver, ¿qué es lo que atiza el fuego? ¿Qué es lo que hace que arda? ¿Qué es lo que ahora hace que arda? ¿Qué es lo que hace que en una oración suba al cielo? La palabra, mi hermano querido. ¿Cuántas cosas oramos ahora y cuántas cosas se dicen y todos creemos que estamos haciendo lindas y hermosas oraciones, muchas veces grandes oraciones, y realmente suben nuestras oraciones al cielo? Lo que hace que nuestras oraciones suban al cielo es la palabra de Dios. Amén. La palabra es el fuego. Ahora, en Apocalipsis leíamos que la tierra se estremece, que la tierra queda estremecida, se va a estremecer cuando la tierra se estremece. ¿Qué piensa usted sobre cuando dice que Dios va a derramar y la tierra se va a estremecer? ¿Terremoto? Mira, ahora veo realmente, o sea, mirando, estudiando y mirando estos estudios que estaba haciendo, mirando cómo a veces estamos tan confundidos en lo que respecta a la profecía, ¿no? Que la palabra dice que va a haber terremoto. Van a haber terremotos y hay un terremoto que ya estamos y salen los pastores y uno también, ¿no? Así, ya estamos en los últimos tiempos, los terremotos, viste, allá en México, viste, en las Filipinas, el maremoto y todas esas cosas. Es que estamos en los últimos tiempos. ¿Realmente habla de esos terremotos? ¿La palabra de Dios quiere que miremos las cosas que suceden ahí afuera o dónde Dios quiere que miremos? ¿Qué es lo que tenemos que mirar? ¿Cómo debemos discernir las cosas espirituales? Espiritualmente, dicen, ¿no? Tenemos que discernir las cosas espirituales espiritualmente. Y por lo tanto, mi hermano querido, cuando habla de terremotos,
Cuando la palabra dice que va a derramar la copa y habrá terremoto, está hablando de corazones estremecidos, de gente que realmente es estremecida por la palabra. Ahora ha habido un terremoto en Bolivia, amén. La gente ha sido estremecida por la palabra. Estuve hablando, a veces uno dice, no, yo realmente, dicen, no, que hubo golpes, que los gringos y todo. Y yo subí unos videos sobre la resistencia civil y yo dije, bueno, esto deben estar asesorados por la resistencia civil y en uno de los centros de resistencia civil es Estados Unidos. Pero hablando con unas personas, nada que ver. ¿Y de dónde aparece Camacho con cosas cristianas si es católico? Y estuve mirando, hablando y me estuvieron contando que uno de los 12 de Alberto Magno es de su frate. Y entonces ellos le estuvieron aconsejando, ellos fueron los que los aconsejaron que pida perdón, que haga orar a la gente, que se hinquen. Y ahí aparecieron ya los católicos y dijeron, no puede ser que nos estemos dejando con los cristianos. Y por eso aparecieron ya la próxima ya hubo misa, ya apareció un ídolo y todas esas cosas. Pero de todas formas, sea como sea, Dios usó a un hombre para que el pueblo de Bolivia sea estremecido a través de la palabra. Porque todo mundo en la rotonda, en los puntos de bloqueo oraba. Y ha quedado la gente y Dios derramó un hambre de la palabra en todos los lugares. Amén. Entonces, el incensario, la copa somos nosotros. Amén. El incienso son nuestras oraciones. El humo del incienso, nuestras oraciones subiendo, y el fuego es la palabra de Dios. Ahora vamos a mirar para que usted vea qué es la palabra y a veces cómo oramos y si realmente nuestras oraciones suben o no suben al cielo. Primero que nada vamos a ver cuáles oraciones no le agradan a Dios. ¿Usted cree que hay oraciones que no le agradan a Dios? ¿Qué dice? ¿Hay o no hay? Abra su Biblia en Proverbios capítulo 28. El verso 9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley. Vamos a mirarlo ahí. Léalo, a ver, 2, 3. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es... ¿Qué dice? Una cosa es no escucharla. Una cosa es no escuchar la palabra, porque no nos la predican, porque no vamos a una iglesia, todo. Pero esto es otra cosa, mire. El que aparta, o sea, yo no quiero oír la palabra. Porque apartarse para no oír quiere decir que yo estoy decidiendo no oír la palabra. Entonces, ¿qué dice? Que mi oración es que Dios no está escuchando mi palabra, amén. Porque tenemos que entender también, porque los adventistas dicen que la ley son los 10 mandamientos y que debemos cumplir los 10 mandamientos, por eso ellos adoran el sábado, porque dice que es el sábado. Y cuando habla la palabra de ley, no solamente se refiere al decálogo, se refiere a toda la palabra del Señor, amén. Hay muchas veces que se refiere al decálogo, pero otras veces se refiere a toda la palabra de Dios, amén. Entonces, si somos sordos, si no queremos escuchar, ¿qué es lo primero que pasa cuando no queremos escuchar la palabra? Usted está aquí y no está queriendo escuchar la palabra. ¿Qué es lo primero que va a pasar con usted sobre la prédica, sobre el sermón? No lo va a entender. No lo va a entender. Y es lo que pasa, mis hermanos queridos. Por eso a veces decimos, no entiendo la palabra. No entiendo. Entonces nuestra oración es abominable. Amén. Éxodo
Vamos a Éxodo. Vamos a ver si David es más rápido. Éxodo 30 al 34 al 38. Éxodo 30, 34 al 38. Dijo además Jehová a Moisés: toma especies aromáticas, extracte y uña aromática, y gílbaro aromático, e incienso puro de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado. ¿Cómo es el incienso para Dios? Puro y santo. Pero hay una palabra ahí al final que dice bien mezclado, ¿entiende? Bien mezclado. Hermano querido, no podemos orar sin la palabra de Dios. Nosotros tenemos que orar con la palabra, porque las oraciones que no tienen palabra de Dios no están enmarcadas en la voluntad de Dios, y por lo tanto, si no están enmarcadas en la voluntad de Dios, son abominables a Dios. Un versículo más sobre este tema, sobre este punto, quiero que lo vea en Proverbios 1, versículo 22. 1:22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Mi hermano querido, necesitamos prepararnos en la palabra. Necesitamos mirar más allá y dejar de amar la simpleza y dejar de ser burladores e insensatos y aborrecer lo que es la ciencia, aborrecer lo que es, lo que Dios quiere que hagamos. Porque a veces estamos equivocados. ¿Por qué pedimos? ¿Qué dice la palabra? ¿Por qué no reciben? Porque piden para sus deleites y placeres. En realidad está diciendo, están orando sin la voluntad de Dios. Están orando sin la palabra de Dios. Están orando lo que a ustedes quieren y lo que a ustedes les gusta. Porque nuestra oración tiene que estar cargada con la palabra para mostrar que estamos orando por la voluntad de Dios en mi vida. Amén. Ahora, ¿cuál oración le gusta a Dios? Salmo 143, el 1. Salmo 143, 1. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mi ruego, respóndeme. Dígalo conmigo, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. ¿Entiende? El verso 10, por favor, ponelo. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu espíritu me guíe a tierra de... ¿Cómo soy recto? ¿Cuál es el corazón de David ahí? De hacer la voluntad de Dios. Entonces, mis hermanos queridos, la oración que a Dios le agrada es la que dice: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Señor, guíame, que tu espíritu me guíe a andar en rectitud. Si estamos enfermos, ¿para qué queremos sanar? Para estar sano, poder trabajar. ¿Sabe? Algo que yo nunca había visto ni entendido cuando estudié Job, y en estos días en la lectura, el anterior mes cuando leímos Job, algo que me impactó fue de que en ningún momento Job le pidió a Dios ser sanado. En ningún momento. Y Job estaba sanoso y estaba agusanado. Dice que los gusanos se lo comían, tenía llagas con gusanos. Y él nunca le dijo: Señor, saname.
¿Qué era lo que le preocupaba a Dios? O perdón, a Job. Le preocupaba que Dios no quiera hablarle. Que por qué Dios estaba bravo con él. Que él había perdido su comunión, su relación con Dios. Eso era la preocupación de Job. Entonces el gozo más grande de él es cuando Dios dice, le aparece y le habla. Le aparece y le habla. Entonces dice, gloria a Dios, ya no, pues está aquí Dios. Aquí está mi Señor. Y él dice también, ¿no? Sé que con estos ojos que se van a comer los gusanos, voy a ver a Dios. Porque su anhelo, su esperanza, era que Dios le conteste, que no esté rota la relación con Él. Por eso, mi hermano querido, nuestras oraciones tienen que ser siempre buscando la voluntad de Dios. ¿Para qué quiero trabajar y tener plata? ¿Quiero realmente seguir en la voluntad de Dios? ¿Apoyar la obra del Señor? ¿Quiero realmente ser parte de la obra redentora de Dios? ¿Están mis propósitos enmarcados en la voluntad de Dios? Mi hermano querido, vimos que las personas somos copas, hace 2 domingos atrás creo, copas donde Dios nos usa de uso honroso o de usos viles, y ahora lo hemos visto. Evo Morales fue una copa de uso vil, y Dios la usó ¿para qué? Para castigar al pueblo y para que nosotros seamos avivados. Amén. Amén. Hay copas de uso honroso y de usos viles. Por lo tanto, nosotros somos copa. Y por lo tanto, para que seamos usados, estuvimos estudiando y mirando que para que una copa sea usada necesita ser... ¿Qué tenemos que hacer para usar una copa? Limpiarla. Tenemos que lavarla, limpiarla. En la parábola de las vírgenes, ¿qué dice? Que a la gente que no estaba bien vestida la echaron fuera. Dicen, tenemos que preparar nuestras vestiduras, tenemos que pesarnos en la balanza, tenemos que hallar el pastor correcto, tener nuestras lámparas con aceite, necesitamos haber nacido de semilla incorruptible, necesitamos ser buena tierra, tener la levadura correcta. ¿Cuál es la levadura correcta? La que cambia en el interior. Amén. El Señor Jesús le dijo, cuídense de la levadura de los fariseos. Porque primero le dijo, el reino de Dios es como una mujer que pone levadura en la harina y vuelve a cambiar. Y después le dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Porque esta levadura que pone la mujer cambia la estructura, cambia el interior. Pero la levadura de los fariseos, ¿qué hacía? Cambiaba por fuera. Ellos eran pintudos, bien vestidos, pero hacían obras para que la gente lo vea. Traían sus diezmos, sus ofrendas, imponían cargas, pero por dentro estaban podridos. No dice la palabra que el Señor le dijo sepulcros blanqueados, bonitos por fuera, podridos por dentro. Entonces, mis hermanos queridos, la oración que a Dios le agrada es la que dice, Señor, límpiame, Señor, transfórmame. Yo quiero ser una copa de uso honroso. Señor, tu voluntad en mi vida. Que dice, vamos a Juan capítulo 6 y el verso 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo le he hablado son espíritu y son vida. Es la palabra de Dios, mi hermano querido, lo que es espíritu y lo que es vida. Por lo tanto, yo necesito palabra de Dios. Necesito tener la palabra en mi corazón y necesito orar con la palabra de Dios. Porque cuando oro con la palabra de Dios, yo me estoy enmarcando, me estoy sometiendo, me estoy sujetando a la voluntad de Dios. Amén.
Y el versículo que todos conocemos, tercera de Juan, ¿no? Hermano, yo deseo que seas prosperado. ¿Es no? ¿Tercera? ¿O no es tercera de Juan? Tercera de Juan, capítulo 3, verso 2. O primera, ¿no? Primera de Juan 3, 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. ¿Y qué más? ¿Para qué quiero salud? ¿Para qué quiero salud? Para que prospere mi alma. Amén. Esa es la cosa. A veces estamos orando y queremos salud, ¿para qué? Para seguir en nuestros deleites y placeres. O sea, lo que quiero mostrarle, mi hermano, y lo que nos muestra la palabra de Dios es que todas las cosas que hagamos y pidamos, la oración que le agrada a Dios es la oración que está enmarcada en su voluntad. ¿Quiere un auto? ¿Para qué quiere auto? ¿Le va a ayudar a seguir, a buscar, a predicar, a hacer la voluntad de Dios? ¿Le va a ayudar? ¿Le va a facilitar el trabajo? ¿Se va a enmarcar? Tengo un amigo que era taxista y me contó una vez cada historia de los taxistas. Dije, yo no quiero ser taxista. Ay, 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 mamá. La tentación al rojo vivo. Gracias a Dios, cuando me dieron un taxi al segundo día me choqué y nunca más, porque me quitaron el auto y el más caro, el arreglo de los autos. Así que fueron 2 días nomás mi experiencia de taxi. Y cuando el otro me contaba, dije, Dios mío, gracias a Dios, porque no todos son fuertes para aguantar, ¿no? Imagínense. Entonces, mis hermanos queridos, la voluntad de Dios, la palabra de Dios siempre tiene que estar en su oración. Amén. Porque esta es la oración que agrada a Dios. Señor, tu ley, llévame por rectitud para que el incienso suba realmente al cielo. Amén. Un versículo para terminar este punto en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 9 y 10. Inicuo, cuyo avenimiento es la obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser. Mi hermano querido, a veces oramos y oramos e insistimos. ¿Será que Dios siempre es el que nos da? ¿O será que a veces Dios deja que el inicuo nos dé? ¿Qué dice? ¿Realmente todo lo que pedimos viene de Dios? Está enmarcado en la voluntad. Si está enmarcado en la voluntad de Dios, viene de Dios. Pero a veces puede venir de otro lado. Amén. Tercero, vamos a ver las ollas. ¿Qué dice sobre esto? Los incensarios, las ollas. Las ollas. Ahí mismo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, 1 al 3. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, 1 al 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra,
en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén. ¿Qué se refiere a la apostasía? ¿Quién entiende lo que es apostasía? Volver atrás. En realidad es traición. Vendrá un tiempo antes de la segunda venida donde la iglesia va a apostatar de su fe, va a dejar de creer en Dios, va a traicionar a Dios. Y eso va a ser una de las marcas para la venida del Señor Jesucristo, para la segunda venida del Señor Jesucristo. Implica rebelión, traición, y por lo tanto dice, después de esto viene la destrucción, la perdición. Amén. Pero también, después de la perdición viene la salvación. Hebreos capítulo 9 y verso 28 dice: así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Entonces, mi hermano querido, ahora vamos a ver lo que es una olla de traición. Y vamos a mirar que la olla se refiere a una ciudad y la carne a los hombres. Amén. Ezequiel capítulo 11. Ezequiel capítulo 11. A ver, David, por favor, ayúdame para que caminemos más rápido. El 11, 2 al 5. Y me dijo: hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan de esta ciudad mal consejo, los cuales dicen: no serán pronto no serán tan pronto, edifiquemos casa, esta será la olla y nosotros la carne. Por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo: di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Entonces, la olla, ¿qué es? Ciudad. Y la carne, personas. Amén. Ezequiel capítulo 24, verso 5. Le estoy dando esos versículos para que usted vea que yo no estoy diciendo la olla, porque a veces hacemos interpretaciones de acuerdo a nuestro pensamiento, a nuestras ideas, sino ahí la palabra está diciendo que la olla es la ciudad y los hombres carne. 24, 5. Toma una oveja escogida y también enciende los huesos debajo de ella. Haz que hierva, cuece también sus huesos dentro de ella. Esta palabra la dio el Señor a través de Ezequías para mostrar que esta olla representaba la casa rebelde de Israel. Amén. Si usted lee todo el párrafo, usted va a mostrar que es un juicio de Dios, porque ellos traicionaron a Dios, porque ellos se apartaron en pos de los ídolos. Amén. Entonces, la olla era la casa rebelde de Israel. Amén. La leña, la madera, ¿qué era? ¿Qué era la leña y la madera? Que Dios quemó ahí para que arda la casa de la ciudad, para que ardan los hombres. Los malos líderes. Los malos líderes. Amén.
Mi hermano querido, ahí vamos a seguir, a ver, ponerlo ahí, David, otra vez el verso. Seguirlo al 6. Pues ha dicho Jehová, ay de la ciudad de sangre, de la olla herrumbrosa, cuya herrumbre no ha sido quitada. Por sus piezas, sácala sin echar suerte sobre ella. Uno más. Por su sangre está en medio de ella, sobre una piedra alisada la ha derramado, no la derramó sobre la tierra para que fuese cubierta con polvo. ¿Qué es una olla herrumbrosa? Los que cocinan, mejor dicho, las que cocinan, ¿no? Porque no todos son como su pastor que cocina. Entonces, ¿qué es una olla herrumbrosa? Es una olla quemada. Y cuando ya una olla se quema, ¿qué pasa? ¿Será que se vuelve a hacer arroz en la misma olla? Siempre se quema, siempre se prende, amén. Entonces, mi hermano querido, dentro de la olla hay una gente que siempre va a tener, dice, el mismo olor, el mismo sabor, el sabor de la idolatría, el sabor del pecado, las mentiras. Y los líderes son las leñas, porque les predican, dice, otra cosa en el versículo anterior que leímos. Porque vengan, hagamos ciudad, hagamos esto, construyamos casa. O sea, mintiéndole a la gente. Por lo tanto, esta olla quemada no cambia de sabor. Y como no cambia de sabor, viene el juicio de Dios sobre ella. Amén. Gloria a Dios. Porque esta olla es el herrumbre. ¿Qué significa el herrumbre? La rebeldía, el mugre. La gente rebelde que está con el herrumbre y no quiere limpiarse. Siempre es rebelde. Ahora mire lo que dice Miqueas, capítulo 3, verso 1 al 3. Me dijo, hijo de hombre, come lo que haya, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. ¿Qué más? David. Y me hizo abrir la boca y me hizo comer aquel rollo. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y desarrolláis su piel, y desolláis su piel de sobre ellos y quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. ¿Qué le parece? ¿Se ubica ya de lo que estamos hablando? ¿Lo está entendiendo? ¿De qué está hablando? De la purificación de la persona. ¿Qué es la olla? Es una ciudad, es una reunión de hombres, amén. ¿Quiénes están dentro de la olla? Los hombres, amén. ¿Quiénes lo meten en la olla? Ahorita aquí se está refiriendo, ¿a qué se está refiriendo la olla? La palabra ahí. Al pueblo, a la una, o podemos decir a qué. A la iglesia, ¿no? La olla, a la congregación. ¿Y quiénes lo meten en la olla? ¿Quiénes son los maestros? Los pastores, los líderes. ¿Y qué hacen estos líderes? ¿Qué le está diciendo Dios que hacen con la gente? ¿Será que los pastores cogen su cuchillo y le sacan la piel? ¿Ha visto alguna vez un pastor pelando un gamba? ¿Qué le sacan? ¿Con qué lo pelan?
le pelan el billete. Guárdeselo nuevamente, ya lo tiene de memoria el Isaías 55, 55:1. Lo vamos a recordar, David, por favor, ponelo. Apréndaselo de memoria. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Cómo se debe predicar la palabra? Volvemos al versículo anterior. Mis hermanos queridos, los pelan, los quebran y los meten a la olla. Para chapapeárselo, dicen en mi pueblo. Otros dicen para pelarlo tutumita. ¿Lo vemos o no lo vemos ahora? Mire, le conté el otro día la anécdota. Un pastor me invitó a su iglesia, o fui al aniversario, no me acuerdo, pero el pastor que estaba predicando y él recibió una de esas palabras que el pastor dio, y el pastor de allá se levantó, sacó un billete y puso una ofrenda por la palabra que el pastor había dado. Y entonces todo el pueblo lo hace, ¿no? Y van y dan ofrenda cuando el pastor está predicando. ¿Qué le parece? La iglesia tiene 3 tipos de ingresos: diezmo, ofrenda, primicias. Amén. Pero eso es el pastor, ¿qué tiene que hacer? Enseñar. Amén. Y usted, en su relación con Dios, decide si ser fiel o no. Pero no vamos a estar haciendo cosas que se hacen ahora para pelar a la gente, para sacarle la piel. Los príncipes, los reyes, los carapanzas. Así es, ¿no? Los reyes de $5,000, los príncipes de 2.500, los vasallos de 500 y los demás de $10. ¿Cuántas cosas se ven ahora, mi hermano? Y la palabra nos los muestra. Capítulo, seguí en el 4. Seguí el 4. ¿No lo pusiste el anterior? Miqueas 3. Entonces clamaré a Jehová y no responderé. Antes esconderá de vosotros el rostro en aquel tiempo, por cuanto hiciste malvadas obras. El verso 11. Su jefe juzgan por ¿qué es cohecho? ¿Qué es cohecho? Ganancia ilícita. Cuando usted va y le dice, toma estos 1,000 y hace esto al juez, ¿no? Se llama cohecho cuando uno lo cohima al juez para que haga lo contrario. Sus jueces juzgan con cohecho y sus sacerdotes enseñan, sus pastores enseñan por, y sus profetas adivinan por. A ver, hermanita Marcela, venga, le voy a dar una profecía. Tiene que dejar cuánto quiere para este año. Este año es el año de su casa, pero usted tiene que poner algo. Ponga a ver de cuánto la quiere su casa. ¿La quiere una casa de $100,000? Pues a ver, ponga 10,000. Ponga 10,000 y vamos a orar y la vamos a bendecir. Este es el año de la casa de la hermana Marcela de $100,000. Pelada tutuma. Y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No va a venir mal sobre ustedes. Ustedes son de éxito. Ustedes nacieron para ser de éxito. No van a sufrir porque en el reino de Dios no hay enfermedad ni sufrimiento. ¿Lo vemos o no lo vemos? ¿Lo escuchamos o no lo escuchamos? ¿Lo está diciendo el pastor Tegui o lo dice la palabra? Entonces, mi hermano, estas ollas son ollas de traición a la palabra. Un pastor me dijo, pastor, la doctrina no salva. ¿Cómo que la doctrina no salva? Porque esto es doctrina de la palabra. Es sana doctrina donde miramos y hablamos y entendemos. Como dijo Spurgeon hace 200 años.
Si discutiéramos sobre religión y sobre política, no habrían falsos profetas ni malos políticos. Porque necesitamos discutir de la palabra. ¿Qué dice la palabra? Porque no juzgué. Ellos son, el otro día, una noche me dijeron que no importa que esta iglesia predique chueco. La cuestión es que ellos ya están ahí. La palabra de Dios nos muestra, hermanos queridos, que los fariseos y los saduceos, ¿qué era lo que tenían ellos? ¿Cuál era una de las características de estos hombres? Que eran conocedores de la palabra. Eran conocedores de la palabra, pero no la entendían ni la discernían. Por eso el Señor le dijo, ay de ustedes, escribas y fariseos. 7 veces les dijo, ay de ustedes. Entonces, por eso es que necesitamos estudiar doctrina. Jeremías 1, 13 al 16. Esa es la olla de traición, porque enseñan lo que no es la voluntad de Dios. Enseñan por precio. Amén. Y enseñan otras cosas, por eso son traidores a Dios. Jeremías 1, 13 al 16. Vino la palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dijo, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. ¿Por qué aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte? Dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos los muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. ¿De dónde iba a venir la destrucción? Dice. Dios le está mostrando a Jeremías la olla, ¿no? La ciudad y los israelitas traicioneros adentro. De allá del norte vinieron los babilonios. Y ahí eran los que le iban a dar castigo, amén. Por eso dice una olla hirviente, iban a hervir porque les iba a caer el castigo. El pueblo de Dios, ¿por qué Dios los castigó? Porque adoraron otros dioses, amén. Jeremías 25, 9, David. Adoraron otros dioses, vinieron los profetas y les decían, vuélvanse a Dios, arrepiéntanse, no querían. Siguieron adorando otros ídolos. Siguieron adorando otros ídolos y haciendo lo que les daba la gana. ¿Y sabe qué hacían? Buscaban profetas que le prediquen a ellos lo que ellos querían escuchar. El presidente Evo Morales tuvo pastores a su lado, pero ninguno se atrevió a decirle la verdad y a encararlo y ponerlo de frente. Toditos fueron unos adulones. Por eso tenemos esa ley ahora. Porque ahí hecho los que querían la ley, adulando al presidente y orando, pero no le dijeron, no puede orar por usted, usted primero tiene que convertirse, usted tiene que ser un hombre temeroso de Dios, no puede decir que no hay Dios, Dios realmente existe, porque estuvo rodeado de gente ahí, hasta unos viajaban con él a sus campañas, falsos profetas. Estos reyes en la época de Israel tenían falsos profetas a su lado, que predicaban lo que ellos querían escuchar. A ver, llamen a los profetas, venían. No, lo que dice Jeremías, eso no es de Dios. Dios va a traer paz, Dios va a traer prosperidad, no va a venir los babilonios, eso es mentira. Cójanlo a Jeremías, plántenle un yugo y métanlo a un pozo. A la noria Jeremías ahí, con el barro hasta el coto por decir la verdad. Porque decir la verdad, mis hermanos, muchas veces cuesta sufrimiento. Porque una característica principal de un falso profeta es que predica lo que la gente quiere escuchar. Lo que la gente quiere escuchar. No querían escuchar. He aquí enviaré y tomaré de las tribus del norte, dice Jehová, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Él los traerá contra esta tierra y contra los moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y desolación perpetua.
No quisieron escuchar y Dios trajo la destrucción porque traicionaron a Dios. Amén. Entonces estamos viendo una olla de traición. Estamos viendo una olla de juicio, de destrucción. Amén. Ahora Zacarías capítulo 14, versos 20 y 21. No será contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo, no serás nombrado para siempre. ¿Qué te estás diciendo? Zacarías, capítulo 14, verso. Jóvenes, por favor, vengan a sentarse adelante y déjenmelo a David ahí. Por favor. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrifican vendrán y tomarán de ella y cocerán en ella. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Leemos un poquito este verso. Mire, está diciendo que en la olla de Jerusalén, ¿a qué se refiere la olla? A una ciudad. En las ciudades de Jerusalén, en Jerusalén y en Judá, dicen todas las ciudades de Jehová de los ejércitos, todos los que sacrifiquen vendrán y tomarán de ella y cocerán en ella, y no habrá qué. No habrá qué. ¿Qué dice? Léalo. Y no habrá en aquel día más. ¿Qué le dice Dios ahí? ¿Quiénes son los mercaderes? ¿Qué hace un mercader? ¿Qué es un mercader? Se dedica a comercio. Un comerciante. ¿Quiénes son los comerciantes aquí? No le tenga miedo, mi hermano Mario, dígalo con nombre. Los pastores. Ya no va a haber pastores mercaderes, ya no va a haber pastores comerciantes, dice la palabra. Yo los voy a librar. Ahora ustedes realmente, dice, van a venir y van a cocer en ella. Van a disfrutar. Amén. En la casa de Jehová, su pueblo, el pueblo del Señor, el pueblo de Dios. El 20, ponelo. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. ¿Qué le parece? Las ollas de Jehová. ¿Qué son las ollas? Las ciudades, la iglesia. La iglesia, dice, va a ser como tazones en el altar. Limpios, bonitos, para adorar. Y ya no va a haber más que... Ya no va a haber mercaderes. Mi hermano querido, no habrán, porque los cananeos, los gentiles, siembran semillas de mentira. Los mercaderes, los falsos pastores, los que se dicen pastores y siembran semillas de mentira, son falsos profetas. Los pastores que comercian con la palabra son mercaderes. Mercaderes siembran la semilla de Satanás. ¿Dónde? En la iglesia. Porque la parábola de la semilla de la siembra dice que vino el Señor y sembró la buena semilla en su campo. ¿Cuál es el campo del Señor? La iglesia. Y en su campo en la noche vino el enemigo y sembró semilla mala. En el campo del Señor. Entonces, si yo siembro semilla mala en la iglesia, yo soy enemigo de la iglesia. Yo estoy sembrando semillas de Satanás. Soy un siervo de Satanás, soy un mercader. No puede ser. No importa que la doctrina sea mala. ¿Cómo que no importa que la doctrina sea mala? Si estamos viviendo conforme al mundo y a las mentiras del diablo. Lo que más repudia la palabra es que alguien añada o quite.
añada o quite para decir lo que quiere o para afilar su cuchillito. Mateo 24, 30 y 31. Necesitamos la semilla, mi hermano, la palabra de Dios en nuestras vidas. Mateo 24, 30 al 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta, y se juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. Dios va a juntar ¿a quién? A su escogido, a su iglesia, a su pueblo. Apocalipsis 14:1. Apocalipsis 14:1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Apocalipsis 8:5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, y los arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y terremoto. El próximo domingo vamos a ver el fuego purificador, amén. Entonces ¿qué es el incensario? ¿Qué es el incensario? Nosotros. ¿Qué es el incienso? ¿Qué es el humo? Las oraciones subiendo. ¿Qué es el fuego? ¿Cuáles son las ollas de traición? Las ciudades, las iglesias que se apartan, que apostatan. Hay ollas también de juicio, amén, de destrucción, como fueron destruidos los israelitas por haber traicionado a Dios. Pero también hay una olla de salvación, que Cristo cuando venga dice va a juntar a su iglesia. No sabemos el monte de Sión, habla del monte de Sión, se refiere al cielo, se refiere a un lugar en específico, pero Dios va a juntar a todo, a su cosecha, amén, y nos va a llevar al lugar donde Él esté, amén. Entonces hay también una olla de salvación, y esa es en la que toditos debemos estar, amén. Es ahí donde nosotros vamos a estar y debemos estar, y es ahí que debemos preocuparnos por eso, de tener palabra en nuestro corazón y de vivir conforme a la palabra de Dios. Es la palabra, mis hermanos queridos, la que nos ayuda a vivir como Dios quiere, la que hace que podamos orar en la voluntad de Dios, y la que hace que podamos, que el Espíritu nos guíe por sendas de rectitud, por sendas de justicia. No deje de examinar su vida. Preocúpese de su salvación con temor, con temblor, buscando en la palabra, y las cosas que haga, hágalas viendo si están dentro de la voluntad de Dios. Lo primero que Dios le va a traer cuando usted está haciendo la voluntad de Dios o quiere hacer algo en la voluntad de Dios es paz. Amén. Y usted va a ver la mano de Dios sobre su vida en paz. Póngase de pie. Dios, te damos la gloria, la honra en esta hermosa mañana. Te damos gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias por lo que has hecho y seguirás haciendo en nuestras vidas. Padre, que este incensario siempre esté encendido a través de tu palabra, Señor. Y que nuestras oraciones suban al cielo con olor fragante. Tu palabra dice que el incenso que sube al cielo es la oración de tus hijos, la oración de los santos, Padre amado. Y aquí está tu
pueblo. Aquí está la olla para salvación, Señor. Una reunión de hombres y mujeres que te adoran, Señor, que escogiste para este tiempo, para vivir como a ti te agrada, Señor, y para ser de bendición a otras personas, Señor. Te damos la gloria y la honra, Padre. Te agradecemos, Dios. Te agradecemos, Padre amado. Porque tú eres Dios. Porque tú eres Dios. Y has traído a nuestras vidas avivamiento, Señor. Ha sido un tiempo de oración, de ver tu gloria. Pero, Padre amado, que ahora ya no bajemos los brazos, que sigamos avivados, que sigamos orando, que sigamos viendo tu gloria, Padre, que anhelemos más de ti, Señor, más de tu amor, más de tu presencia, Señor. Pero, Padre amado, que seamos personas que anhelan el pan espiritual, que tienen hambre de tu palabra, Señor, hambre de tu palabra, Señor, y que así, Padre, como nosotros somos saciados, así podamos dar, Padre, a otros el alimento a su tiempo. Has derramado hambre de tu palabra ahora en nuestra nación, Señor, y nos toca ahora a nosotros ser los siervos fieles, esos siervos fieles, Padre, que dan el alimento a su tiempo a los siervos, Dios. Esta es tu iglesia, Señor. La escogiste para este tiempo, para que sean parte de este avivamiento, parte de tu iglesia y parte, Señor, de tu obra redentora en este tiempo, Dios. Y para que dejen una herencia de fe a sus hijos, Dios, a las generaciones venideras. Bendito eres, Padre amado. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta noche, en esta mañana. Te damos la gloria, Padre, por lo que has hecho y seguirás haciendo en nuestra vida, por lo que has hecho y seguirás haciendo en nuestra familia, por lo que has hecho y seguirás haciendo con nuestra iglesia como congregación, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre amado. Que cada uno de nosotros siempre esté orando en tu voluntad, con tu palabra, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre amado. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos la gloria y la honra. Te agradecemos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre amado. Te alabamos, Dios. Dile, Señor, úsame, Dios, úsame. Señor, que mi oración siempre suba hacia tu trono como olor fragante. Que sea yo un hombre, una mujer que ora con tu palabra, Señor. Que busca tu voluntad, Dios. Que busca limpieza. Que busca, Padre amado, ser usado por ti para gloria y honra de tu nombre, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Padre amado. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gloria y honra, Padre. Gloria y honra. La gloria es para ti, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por tu iglesia, Padre amado. Úsala, Señor. Hombres y mujeres que buscan tu voluntad. Hombres y mujeres que buscan tu voluntad. Que andan en caminos de rectitud. Que buscan tu justicia, Señor. Gracias, Jesús. Esas son las oraciones que a ti te agradan, Señor. Y queremos que en nuestro corazón estén siempre estas oraciones, Señor. De buscar tu voluntad y andar en rectitud. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Dios lo bendiga. Bendiga a su hermano esta noche.